El tema en el que vamos a profundizar en esta ocasión es mucho más sorprendente que cualquiera de los sucesos vinculados con anomalías que hemos tratado hasta el momento. Porque los testimonios que vamos a emitir son terribles, son absolutamente descarnados porque apuntan directamente a la absoluta maldad humana. Pero no a la maldad de una persona o de un grupo de personas, sino a la maldad de gobiernos, ejércitos y servicios de inteligencia, que no tienen ningún tipo de freno a la hora de experimentar en secreto con los ciudadanos de sus propios países. ¿Con qué objetivo? Pues para comprobar cómo reaccionan grupos de población ante la energía atómica, sustancias radiactivas, ciertas drogas, enfermedades de transmisión sexual que les inoculan a esas pobres gentes sin su consentimiento y, en definitiva, todo un compendio de los mayores horrores que uno se pueda imaginar. Este es un programa muy diferente, ya os lo decimos, porque los testimonios que vais a poder escuchar no tienen nada que ver con ovnis, ni con anomalías, ni con fenómenos paranormales y demás. Lo que vais a escuchar son las declaraciones de algunas de esas personas que fueron sometidas a esta clase de experimentos sin su consentimiento. Bienvenidas, bienvenidos a Protagonistas de lo Insólito. Empezamos. Y como siempre me acompaña el director de Ediciones Sidonia, Carlos Gabriel Fernández. Pero hoy no voy a decir eso del hombre tranquilo porque sé que el asunto del que vamos a hablar hoy, Carlos, te pone bastante intranquilo, por decirlo claramente, te pone de bastante mala hostia. Pues sí, la verdad es que este tipo de cuestiones que a veces uno no alcanza a comprender, la actitud humana, ¿no? De utilizar cobayas humanas en nombre de defender un país, digamos, que afectas a tus propios habitantes, es terrible. Es decir, no tengo palabras, sí. Tranquilo, no me dejan, no. Sí, porque a veces bajo la excusa de la seguridad nacional se hacen todo tipo de barbaridades. Es que estamos hablando de organizaciones muy poderosas que hacen valer su poder ante los más débiles para experimentar con ellos como si fueran auténtica basura, sin el más mínimo respeto, ya no solo por la dignidad humana, sino por la propia vida humana. Y se sabe que muchos de esos experimentos secretos con humanos se llevaron a cabo tampoco hace tantos años, lo que me lleva a pensar que de otros muchos de estos experimentos no sabemos nada ni nunca sabremos nada. E incluso uno tiene la sospecha de que hoy en día se están realizando ensayos tanto más terribles y de los que no nos enteraremos nunca jamás. Quizás salga alguna información dentro de 30 o 40 años, pero uno se pregunta, si este tipo de experimentos se hicieron no hace tantos años, ¿qué se estará haciendo hoy en día y de lo cual nos enteraremos o no nos enteraremos nunca, ¿verdad, Carlos? Sin duda, vamos, si se hicieron hace 40, 50, 70 años y ahora los conocemos, pues imagínate lo que se estará haciendo hoy en día. A veces en nombre de la ciencia, otras veces en nombre de la seguridad nacional y otras veces pues utilizar todo eso para encubrir intereses más o menos particulares. En fin, que hay de todo. Lo que estará ocurriendo hoy en día pues no podemos a veces ni sospecharlo. Bueno, pues antes de ir con nuestros protagonistas de hoy, Carlos, ponnos al día de los primeros experimentos con cobayas humanas, de los que se tengan conocimiento después de la Segunda Guerra Mundial. Pues sí, ya entre 1946 y 1948 el propio gobierno de Estados Unidos, a través del Servicio de Salud Pública, que tiene bemoles, llevó a cabo un experimento de inoculación de sífilis y otras enfermedades venéreas como la gonorrea, por ejemplo, en soldados, en presos, en pacientes psiquiátricos, prostitutas, incluso en niños huérfanos de Guatemala. Y esto se supo muchos años después, pero lo que buscaban los científicos de Estados Unidos del Servicio de Salud Pública, insisto, era medir la capacidad de la penicilina para curar estas enfermedades venéreas. Y esto se supo en 2010, cuando salieron pruebas incontestables sobre estos experimentos del gobierno de Estados Unidos en territorio de Guatemala. De hecho, el propio Barack Obama, que era presidente de Estados Unidos en aquel momento, llamó al presidente guatemalteco para pedir perdón en nombre del pueblo norteamericano por aquellos experimentos. Pero es que hasta en su propio país, los Estados Unidos
se hicieron proyectos similares, proyectos que utilizaban sin su consentimiento a cobayas humanas, ¿no? Entre 1932 y 1972, en la ciudad de Alabama llamada Tuskegee, otra vez el Servicio Público de Salud de los Estados Unidos puso en práctica otro experimento más propio de los nazis. Primero utilizaron a prostitutas contagiadas con enfermedades venéreas para que contagiaran a su vez a presos, a soldados de los Estados Unidos e incluso a pacientes de manicomio. Como se contagiaron muy poco, decidieron experimentar con ciudadanos estadounidenses afroamericanos. Le inyectaron la bacteria que causa la sífilis o la gonorrea, y lo que se buscaba era estudiar cómo afectaban a la salud a largo plazo estas enfermedades, cuando los pacientes, y esto es importante, no recibían atención médica. Entonces, lo que hicieron fue no atenderles. Se calcula que infectaron a 1.500 personas afroamericanas. De hecho, en el año 1973, el senador Edward Kennedy, el hermano de John Fisher Kennedy, el que fue presidente de Estados Unidos, que había sido asesinado 10 años antes, se ocupó de preparar las espectaculares audiencias en el Senado de Estados Unidos sobre esta infame investigación llamada Estudio de Tuskegee, en el que 400 afroamericanos pobres que estaban enfermos de sífilis se sometieron a un estudio de seguimiento durante nada menos que 40 años sin que se les suministrara ningún tratamiento. Lo que pretendían era averiguar cómo la sífilis iba haciendo mella en su salud a medida que pasaba el tiempo. Tremendo. Tremendo, o sea, que les inoculaban estas enfermedades de transmisión sexual y luego lo que hacían era no curarlos, pero sí trataban de averiguar cómo estas enfermedades hacían mella en su salud. Bueno, es algo tremendo, tremendo. El Servicio de Salud Pública de Estados Unidos con sus propios ciudadanos. Tiene tela, y como muy bien comentabas, en el año 1973 es el senador Edward Kennedy el que se ocupó de preparar estas audiencias en el Senado de los Estados Unidos sobre esta investigación, sobre este proyecto de investigación tan terrible. Eso sucedió en el año 1973. Y 2 años después, en 1975, el periódico The National Enquirer publicó un reportaje sobre un experimento de irradiación testicular que se llevó a cabo en la penitenciaría de Oregón. Y en este reportaje se daba a conocer que de los 67 hombres que participaron en el experimento, todos ellos podrían haber contraído cáncer, pero que nadie se lo podía notificar porque nadie sabía dónde estaban estos 67 hombres. Bueno, de hecho, muchos de los sujetos de estos experimentos seguían encerrados en la cárcel y al final pues estaban muy asustados y muy enfadados por lo que habían leído en el periódico. Total, que al final se descubrió el pastel, que en los años 60 y 70 la Comisión de Energía Atómica de Estados Unidos aplicó radiación nuclear a los testículos de presos para comprobar los efectos de esa radiación en la reproducción humana. Y a cambio, ¿qué les ofrecieron a estos presos? Pues bueno, un puñado de dólares. Nada más. Total, que en el año 1995, muchos años después, el gobierno de Bill Clinton y las universidades implicadas en este experimento pues emitieron una disculpa pública, admitiendo que estas cobayas humanas sufrieron quemaduras, inflamación de los genitales, heridas en el escroto, además de que se les practicó biopsias muy dolorosas. Pero esto solo era la punta del iceberg, porque en el año 1994, gracias a la presión de varios activistas por los derechos humanos, el gobierno de los Estados Unidos tuvo que desclasificar cientos de expedientes altamente confidenciales sobre unos terroríficos ensayos con humanos. Esto ocurrió entre los años 1944 y 1975, cuando se pusieron en marcha varias operaciones secretas para comprobar cómo individuos desfavorecidos y marginales reaccionaban ante la exposición a radiaciones, gas nervioso, LSD y otros agentes biológicos. Estas pruebas se llevaron a cabo incluso con niños en orfanatos, pero también con mujeres embarazadas, pacientes ingresados en hospitales y presos en cárceles. En total, más de 23.000 estadounidenses sufrieron graves secuelas para todas sus vidas y muchos
de estos acabaron muriendo a causa de estos inhumanos experimentos. Experimentos que se clasificaron en casi 1.400 proyectos secretos diferentes llevados a cabo por distintas agencias del gobierno de los Estados Unidos. El caso es que ante la presión de los medios de comunicación y la opinión pública, en 1994 el entonces presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, se dirigió a la nación en un discurso público en el que pidió perdón en nombre de los anteriores gobiernos que habían consentido estos experimentos tan inhumanos y prometió que jamás se volverían a repetir unos hechos así. El Congreso incluso creó una comisión de investigación ante la que testificaron decenas de víctimas de estos experimentos. Pero este hecho tiene una segunda derivada muy interesante y en la que no vamos a entrar ahora porque, me extendería demasiado. Es algo que yo creo que podemos tratar en un próximo programa, pero por dejar solo un apunte, resulta que muchas de las víctimas de estos experimentos con radiaciones declararon ante esta comisión del Congreso de los Estados Unidos que también habían sido sometidos a experimentos de control mental. Al final, esta comisión no investigó ninguna declaración en este sentido en cuanto a estas personas que decían haber sido sometidas también a experimentos de control mental, porque sería abrir otro enorme melón y nadie sabía qué se podían encontrar ahí. En fin, dicho todo esto, yo creo que ya va siendo hora de meternos de lleno en lo que va a ser el núcleo de este programa, los veteranos atómicos, militares de Estados Unidos, Gran Bretaña o Francia, que fueron utilizados como cobayas humanas en detonaciones nucleares. Es decir, que los propios ejércitos experimentaron con sus soldados para comprobar cómo afectaba la radiación nuclear a su salud. Ya os imagináis cómo terminaron la mayoría de ellos, muertos o víctimas de terribles enfermedades. Y por supuesto, en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en la antigua URSS, estaba pasando exactamente lo mismo o incluso peor. Pero desgraciadamente tenemos mucha menos información sobre lo que sucedió a este respecto en la antigua URSS. Y quien ha investigado este asunto mejor que nadie es el periodista Juan Gómez, autor de un espectacular libro titulado Veteranos Atómicos, editado por Ediciones Sidonia. Y en este libro, Juan Gómez entrevista a muchos de esos soldados que se convirtieron en forzosas cobayas humanas. Sinceramente, es uno de los mejores libros de investigación que he leído en mi vida, porque todas las informaciones de este libro están, en primer lugar, absolutamente contrastadas. Y además, Juan Gómez da a conocer los testimonios de los propios protagonistas y además ha manejado infinidad de documentos oficiales, algunos de ellos todavía considerados secretos. Este es nuestro invitado de hoy, Juan Gómez. Pero antes de cederle la palabra, Carlos, preséntanos a Juan Gómez. ¿Quién es nuestro invitado de hoy? Bueno, ya lo has dicho, es periodista de oficio. Sus investigaciones lo han llevado a diferentes lugares del planeta, desde África hasta el Círculo Polar Ártico, por citar 2 lugares, y seguramente muchos de nuestros oyentes lo habrán escuchado en alguno de los programas de radio y podcast, por ejemplo, Nueva Dimensión, un clásico del misterio, un programa súper recomendable, o quizá en Onda Cero, donde tiene una sección que se llama ¿Qué te gusta un misterio?, o por formar parte del equipo del mítico programa Espacio en Blanco. Quizá lo hayan visto en televisión, en Cuarto Milenio, en D-Max o en algunas otras muchas intervenciones, o lo han leído. Fue premio Enigmas del premio que instauró Prisma Publicaciones del Grupo Planeta por su libro Las cuevas y sus misterios, pero también tiene otros libros como Cantabria incógnita y misteriosa o El experimento atómico. Y por supuesto el que nos trae hoy aquí a este programa, que es Veteranos Atómicos, ¿no? Como bien decías, un libro altamente recomendable, una investigación impecable y que va a compartir con nosotros en este programa. Pues Juan, bienvenido a Protagonistas de lo Insólito, ¿cómo estás? Pues bien hallado, muy bien hallado, con muchas ganas de estar con vosotros en este programa, que además donde me parece fascinante y que me parece un claro ejercicio de lo que se tiene que hacer bien en la radio, ¿no? Que es presentar a los protagonistas, presentar a los testigos de estas cosas tan extrañas que están enmarcadas en el llamado misterio, y la verdad es que darle voz a esos protagonistas es algo creo que necesario, y vosotros lo hacéis de maravilla. Bueno, tú sí que le has dado voz a unos cuantos protagonistas en tu libro Veteranos Atómicos, que es una auténtica
pasada, porque has ido a la fuente de estas historias, has entrevistado a los propios protagonistas, te has documentado muy bien, has accedido a expedientes oficiales, a informes médicos, has hecho lo que es de verdad un trabajo de investigación. Así que en primer lugar, enhorabuena por tu libro, recomendadísimo, Veteranos Atómicos, editado por Ediciones Cidonia, y también enhorabuena por tu podcast, porque nuestro invitado de hoy es el director y presentador de Nueva Dimensión, lo decía antes Carlos, que es un clásico en el mundo del misterio y que también es un podcast, un programa muy recomendable. Yo me encuentro entre los oyentes de Nueva Dimensión. Además hay muchísima información porque cada muy poco tiempo Juan está subiendo nuevo material, nuevos programas, ha sacado en Nueva Dimensión muchísimas exclusivas, ha tratado temas muy sorprendentes, así que también muy recomendable, Nueva Dimensión. Y dicho todo esto, la primera pregunta, Juan, es evidente. Luego escucharemos a algunos de esos protagonistas porque tú los has entrevistado, los has grabado, nos los has cedido, algunos de estos testimonios, y vamos a emitirlos porque ese es el leitmotiv, esa es la filosofía de Protagonistas de lo Insólito, escuchar a los propios protagonistas de lo insólito, aunque en esta ocasión lo insólito, como decíamos antes, no tiene absolutamente nada que ver con ovnis o fenómenos paranormales, sino que hablamos de algo más terrible. Pero la primera pregunta, Juan, yo creo que es obligada. ¿Cómo descubriste esta historia y cómo conseguiste hablar con tantos veteranos atómicos? Pues esta historia, yo accedo, digamos, a toda esta información que luego se desprende de este trabajo, de este libro, Veteranos Atómicos, gracias a un trabajo anterior que habéis nombrado, ¿no? El experimento atómico, en donde hablo de accidentes que no se conocen, de experimentación nuclear, de cuestiones que tienen que ver con ese lado oculto, oscuro de la era nuclear y de la experimentación o la investigación nuclear. Y entre todo eso, pues me encuentro a personas que habían participado en diferentes pruebas nucleares y que todos hemos visto en muchos documentales, ¿no? Esas detonaciones o en esas imágenes en donde se ve una gran explosión nuclear y cómo hay decenas o cientos de personas alrededor de esa detonación, la mayoría de ellos soldados, ¿no? Fíjate bien que hubo un accidente en España, el famoso accidente de Palomares, y en él, aunque no hubo una detonación nuclear, sí ocurrió algo que a mí me llamó mucho la atención, y es el hecho de que cuando se produce ese accidente hay una fuga de plutonio, que todavía a día de hoy permanece buena parte de ese plutonio en la zona de Almería, estamos hablando del año 1969, y cómo se llamaron, sobre todo a través del gobierno norteamericano, a todos los soldados, pero no solo soldados, sino incluso al cocinero, al que tocaba el trombón de la orquesta en ese momento que estaba dentro del ejército norteamericano en algunas de las bases que tienen en nuestro país, y cómo esa gente fue destinada a esa zona para limpiar lo más posible todo el plutonio que había dejado esparcido una de esas bombas del accidente. Bueno, yo me pregunté qué había sido de esas personas, ¿no? ¿Qué había sido de esos liquidadores? No hablamos de Chernóbil, hablamos de nuestro país, en España. Y entonces, a raíz de esa curiosidad, empecé a descubrir que efectivamente en Estados Unidos existía una asociación y existe una asociación. Luego he descubierto que hay muchas más asociaciones, pero sobre todo una principal, la Asociación de Veteranos Atómicos, la Asociación Nacional, exactamente, de Veteranos Atómicos en Estados Unidos. ¿Quiénes son? Pues son todas aquellas personas que, como bien decías, han sido irradiados, bien de una forma o de otra, bien porque han sido objeto de la exposición radiactiva a una detonación nuclear, o bien como, por ejemplo, estos veteranos atómicos de Palomares, que te voy a contar una curiosidad. Existe una asociación en Estados Unidos que se llama Asociación de Veteranos Atómicos de Palomares. Es decir, hablo precisamente de esos militares o personal civil que fueron expuestos a la radiación que se había esparcido en ese mismo lugar, ¿no? Pues a partir de ahí descubrí que desde luego había una historias tremendas, historias ocultas, silenciadas, porque el propio gobierno de los Estados Unidos, luego lo vamos a comprobar, ha querido silenciar a estas personas, pero como ellos a través de las asociaciones están clamando casi a gritos que ellos no solo
participaron en esas pruebas nucleares, no solo utilizaron sus propias manos para llevarse y limpiar las zonas contaminadas de diferentes lugares del mundo, como pudo ser Palomares, sino también algo más terrible, y es que fueron utilizados como cobayas humanas por el propio gobierno, en este caso de Estados Unidos, pero también, como bien decías, del Reino Unido, de Francia, incluso de la Unión Soviética. Sí, además el accidente de Palomares es algo sobre lo que sabemos a día de hoy bastante poco, y es un hecho, una circunstancia que tiene mucho que ver hasta con un asunto aparentemente tan alejado como la llegada de la democracia a España e incluso algunos asesinatos políticos. Pero bueno, eso es una cuestión que quizás tratemos en otro programa. Pero a mí una de las cosas que me llama la atención de tu libro, nada más empezar a leerlo, es que el prólogo de Veteranos Atómicos es de una mujer que es cofundadora de la Asociación de Veteranos Atómicos, y descubro con sorpresa que tú mismo, Juan, formas parte de esa Asociación de Veteranos Atómicos. ¿Qué pasa? ¿Que también has sido irradiado? No he sido irradiado, aunque, bueno, quién sabe, ¿no? Porque en realidad nunca sabemos, con todas las cosas que tenemos alrededor, si algo de esa exposición puede que tengamos, no lo sé. Bueno, en cualquier caso, es cierto que Susan Musselwhite, que pertenece a una asociación, en este caso británica, se llama LabRat, que podríamos traducir como ratas de laboratorio, lo cual ya nos está indicando por dónde van los tiros y lo que ellos creen que fueron objeto. Ellos no fueron, Susan Musselwhite, que es cofundadora junto con un hombre llamado Alan Owen, ellos no son directamente veteranos atómicos en el sentido estricto, que fueron irradiados por una bomba atómica o por la contaminación de un lugar en concreto, sino que ellos son descendientes de militares que sí fueron irradiados. De hecho, Susan Musselwhite, que hace el prólogo, incluso también junto con Alan Owen, realiza parte de uno de los capítulos. Ella misma recuerda cómo su padre, que se llamaba Eric Denson, fue uno de esos llamados pilotos radiactivos. A él lo que le pedían era que con su avión, una vez detonada una bomba nuclear, atravesara el hongo nuclear supuestamente para recoger partículas. Lo que no sabía, evidentemente, Eric Denson, como muchos otros pilotos radiactivos o pilotos nucleares, es que obviamente estaban siendo irradiados. Era lógico cruzar, atravesar el hongo nuclear. Bueno, pues cuando Eric Denson llegó después de esa misión a aterrizar, muchos se preguntaban con asombro cómo era posible que él aún siguiera vivo, pero le mandaron allí y lo hicieron por doble intención. Una, evidentemente, recoger esas supuestas partículas con ese avión, pero también determinar cuánto tiempo podría un piloto estar en el aire en un entorno radiactivo tan brutal como un hongo nuclear, ¿no? Algo tremendo. Bueno, pues su padre dejó esa herencia tristemente genética radiactiva en sus hijos, y en este caso en la propia Susan Musselwhite, que a día de hoy sufre las consecuencias de esa herencia genética radiactiva que desgraciadamente le dejó su padre por convertirse en un cobaya humano, ¿no? Pues ella se siente una rata de laboratorio, igual que se sintió seguramente que su padre, y yo, como muchos otros que hay en el Reino Unido, que se han asociado en esa, valga la redundancia, ¿no?, asociación de veteranos llamada LabRat. Y en cuanto a por qué soy uno de esos miembros de, en este caso, la Asociación de Veteranos Atómicos de Estados Unidos, es porque después de mucho tiempo intentando pues que me contaran sus historias, y hablo de muchos y muchos meses, tras por fin conseguir de alguna forma pues su confianza y que ya confiaran, valga la redundancia también, en mí y en quién era, pues yo creo que a modo de agradecimiento, y también porque iba a contar sus cosas en un libro y sus historias en un libro, pues decidieron incluirme en la Asociación, en este caso Nacional de Veteranos Atómicos de Estados Unidos. No tengo voto, no tengo voz, pero simplemente es a nivel, vamos a decir, como simple agradecimiento el pertenecer a esta asociación. Pero bueno, caray, soy el único, que yo sepa, español que pertenece a esa asociación, ¿no? Lo cual, bueno, pues de alguna forma también ellos les sirve como reconocimiento al trabajo que realizo en este libro Veteranos Atómicos. Uh-huh. Casi nada, y precisamente este es un asunto que tratas en tu libro también ampliamente, no solamente aquellos militares que fueron utilizados como cobayas humanas, sino sus propios hijos, que como muy bien acabas de comentar, pues recibieron esa herencia radiactiva, ¿no? Y en el caso de Susan, que acabas de comentar, ella también sufre una serie de problemas de salud, ¿no?, que tienen que ver precisamente con la exposición a esa radioactividad por parte de su padre, ¿no?
Sin duda alguna. Me gustaría explicar de forma muy sencilla, o lo más sencillamente posible, cómo se produce esa herencia genética, porque es cierto que cuando uno piensa en radiación, piensa en una bomba nuclear y la afección en el cuerpo humano de esa misma radiación, inmediatamente uno piensa en cáncer, piensa en una muerte más o menos tremebunda y además relativamente rápida, ¿no? Sin embargo, la radiación puede de alguna forma afectar a nuestro material genético, pero no desarrollarse ninguna enfermedad. Pero el material genético, nuestro genoma, ha sido dañado. El cuerpo, generalmente, cuando las cadenas de ADN son dañadas, generalmente las suele reparar, como es lógico, pero en algunas ocasiones esa reparación no es exacta, no es correcta, de manera que se produce una mutación. Si alguien, por ejemplo, es afectado por radiación gamma, las partículas destruyen parte de las secciones de ADN, el cuerpo lo recupera, pero a veces no lo recupera en condiciones y lo que se produce es una mutación que puede tener consecuencias imprevisibles. Lo que puede ocurrir es que la persona afectada directamente por la radiación no desarrolle esa mutación, pero sí lo que hace es transmitirla a sus hijos o a sus nietos o a las futuras generaciones. Y ahí, en alguna de esas generaciones posteriores, es cuando sí esa mutación se puede dar a manifestar, ¿no? Y es cuando encontramos como, por ejemplo, los hijos de alguien que ha sido afectado por la radiación de una bomba atómica nace con malformaciones, con problemas mentales en el sentido de fallos genéticos tremendos. También pueden tener un aspecto normal, como puede ser Susan Musselwhite y otros, pero tener unas tremendas, vamos a decir que afecciones de salud que desarrollan desde pequeños y que no son capaces de superar. Fuertes dolores de cabeza, diarreas crónicas y un montón de historias que tienen que ver con ese legado radiactivo que han dejado sus padres, que sí fueron irradiados y que en algunos casos no sufrieron durante su vida. Vamos a decir que los efectos de esas mutaciones genéticas, pero sí se le transmitieron a sus hijos, pero también se la pueden transmitir a sus nietos y así sucesivamente. El problema es que no sabemos a día de hoy hasta dónde puede llegar esa cadena genética con daños de aquí a un futuro, ¿no? Puede que una persona que haya sido irradiada al día de hoy, dentro de 100 o 200 años, a sus tataranietos les haya generado un problema de salud realmente grave, ¿no? Y ahí está la cuestión que plantea también Susan Musselwhite, Alan Owen y otros tantos que están dentro de asociaciones en Estados Unidos también, como la Asociación de los Niños Children of Atomic Veterans, algo así como los niños de los veteranos atómicos, y que sufren esas mismas consecuencias. Lo que decía Juan es tremendo, porque esas mutaciones que provocan los rayos gamma que se emiten en las radiaciones atómicas provocan mutaciones en el ADN, como bien decía, que claro, esas mutaciones son totalmente aleatorias, es decir, que pueden provocar mutaciones imprevisibles en la descendencia, ¿no?, de las personas que han sido irradiadas, ¿no? Retomando un poco lo que el principio del libro y el contenido, hay una cosa que me llama muchísimo la atención. Bueno, no debería llamarme en el mundo en que vivimos, pero me llama mucho la atención que no solo fueron militares los que utilizaron como cobayas humanas, sino la población civil en muchos y muchos lugares, ¿no?, donde hicieron pruebas nucleares. Sí, absolutamente. Tenéis en cuenta que cuando se inicia la era nuclear, pues todo lo que tiene que ver con la radiación y con lo nuclear cambiaría el mundo, ¿no? Incluso se hablaba, por ejemplo, que los trenes funcionarían con un núcleo atómico, los coches, incluso se creó un prototipo, el Ford Nucleus, que funcionaría con un pequeño núcleo nuclear. Y así sucesivamente. Se hablaba, por ejemplo, de fertilizante radiactivo que haría que las plantas crecieran mucho más, pero, por ejemplo, también se hablaba de lana radiactiva con la cual tejer jerseys o pequeñas ropas, por ejemplo, para los niños, ¿no? Esto, digamos que era algo así más o menos vendido a nivel comercial, pero hubo experimentos tremendos y terribles. Por ejemplo, se utilizaron a pequeños, a jóvenes, a niños que estaban en orfanatos y se les daba de comer cereales irradiados para ver y averiguar qué es lo que esa misma radiación producía en sus cuerpos. También se utilizaron a presos de diferentes cárceles en donde se les hacía algo tremendo, se les extraía la sangre, esa sangre se irradiaba y después se les volvía a inyectar esa misma sangre para ver cómo era la reacción a esa radiación. También hay casos de embarazadas que se les daba zumos radiactivos simplemente para averiguar cómo era la radiación o la reacción más bien en el feto, en el niño y en la propia madre, ¿no? Cosas
y casos realmente tremendos que tenían que ver con esa experimentación nuclear que de alguna forma llevó a cabo la que fue denominada la Comisión de la Energía Atómica, principalmente hablo de Estados Unidos, que tuvieron carta blanca para hacer lo que les diera casi la gana con la energía nuclear, tanto a nivel militar como a nivel civil. Así que a nivel civil, por ejemplo, en cuanto a las detonaciones, se pedía que la gente participara en ellas colocándose a una determinada distancia, hablo de personal civil, para que fueran impactados por la onda expansiva y de paso, bueno, si les caía algo de lluvia radiactiva, averiguar cuáles eran los efectos a corto o a largo plazo que producían esas personas. Es algo realmente tremendo, todo un engaño que se produjo a nivel global, a nivel planetario, porque a la población se le metió en la cabeza que todo lo nuclear y todo lo radiactivo iba a ser absolutamente maravilloso, que iba a cambiar la sociedad y todo para bien, cuando justamente, y ya lo sabían, iba a ser todo lo contrario. Y como decía antes, vamos a escuchar a los propios afectados por esta clase de terribles experimentos, porque Juan nos ha traído sus declaraciones. Pero antes de eso, la mayoría de las personas yo creo que saben perfectamente o conocen la detonación de las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki. Prácticamente todo el mundo conoce esto. Pero sin embargo es menos conocido que desde entonces se detonaron muchísimas más bombas atómicas por parte de superpotencias como la Unión Soviética, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, China e incluso la India, Pakistán, Corea del Norte. Se trataba de ensayos nucleares, de detonaciones nucleares en lugares apartados, pero igualmente esas detonaciones nucleares pues causaron infinidad de víctimas e incluso, Juan, alguna de esas detonaciones nucleares estuvo a punto de provocar directamente un apocalipsis mundial. Sin duda alguna. Fíjate, antes comentabas pues todas las naciones, y todavía hay más naciones, ¿no? Está Israel, que también tiene armamento nuclear que se desconoce el número de cabezas que tiene, porque se cree que pueden llegar a tener 80 cabezas nucleares, pero su programa nuclear es absolutamente secreto para el resto de los países. Bueno, pues más o menos se calcula que se han detonado en el mundo desde esa primera bomba, que no fue la de Hiroshima, sino fue la que se hizo estallar en Álamo Gordo, la Operación Trinity. Esa fue la primera bomba nuclear que vio el hombre, y desde entonces han sido más de 2.000 bombas nucleares que se han hecho estallar en diferentes rangos, tanto las que se denominan bombas tácticas como bombas estratégicas. Tremendo, ¿no? Más de 2.000 bombas nucleares. Y es cierto, como dices, que alguna de ellas ha provocado algo tremendo, sobre todo a nivel planetario. Podríamos hablar, si quieres hablamos luego, de la operación Fishbowl. Fishbowl fue una operación que se hizo detonando una bomba nuclear a unos 400 kilómetros de altura, más o menos, en el mismo lugar donde se encuentra la Estación Espacial Internacional, pero hubo quizá uno de los casos más tremendos, en donde, fíjate, llegó a plantear tal problema que incluso Estados Unidos y la Unión Soviética decidieron firmar un acuerdo en plena Guerra Fría para la no proliferación de ese tipo de armas nucleares o de pruebas nucleares. La Unión Soviética realiza la que fue la mayor detonación de toda la historia, fue denominada o bautizada la bomba del zar, con 50 megatones de potencia. Dicho así, esto de 50 megatones, pues quizá no entendamos muy bien qué es lo que significa, pero vamos a pensar en la bomba de Hiroshima. La bomba de Hiroshima fueron unos 15 kilotones de potencia, que sería algo así como 15.000 toneladas de TNT. 15.000 toneladas puestas unas encima de otra, quizá podamos hacer esa imagen más gráfica. Pero si pensamos en 50 millones de toneladas de TNT, la cosa desde luego aumenta. Y esa fue la bomba del zar. Solo esa explosión, si se hubiera producido, por ejemplo, en un lugar como Madrid, hubiera acabado con la vida en el primer segundo de 2 millones de personas. Imaginaos, ¿no? Pero quizá uno de los, como digo, de las detonaciones más tremendas fue esa Fishbowl, en donde se hizo detonar una bomba nuclear dentro del marco de una operación llamada Operación Dominique, y en esa detonación se produjo una desestabilización planetaria del campo magnético terrestre. Para que nos entendamos, el campo magnético terrestre está formado por las llamadas líneas de Van Allen, que si tuviéramos que describirlas serían así como capas de cebolla. Entre cada una de esas capas de cebolla, entre cada una de esas líneas, hay un espacio, hay un hueco que se expande o se contrae
en función, por ejemplo, de la potencia de la radiación solar, de esas famosas tormentas que golpean a nuestro planeta, y son precisamente esas líneas Van Allen las que nos protegen. Bueno, pues esa detonación que se realizó en el año 1962, si no recuerdo mal, abrió, vamos a decir que de manera mucho más amplia, algunas de esas capas de cebolla, haciendo que toda la radiación se contuviera entre ellas. Desestabilizó completamente ese campo electromagnético que nos protege, el campo magnético más bien que nos protege de la radiación solar. ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, pues se acumuló tanta radiación en ese lugar que se tuvo que parar literalmente los programas espaciales, porque cualquier objeto o cualquier astronauta que pasara por esa línea donde se había acumulado la radiación tenía el terrible y grave riesgo de morir en ese mismo punto del espacio, ¿no? Algo tremendo. Además se produjeron reacciones en forma de auroras boreales que se vieron en buena parte del mundo. Hubo un PEM, el que es denominado como el pulso electromagnético, que lo que produce es que todo aparato que se alimente por energía eléctrica literalmente se achicharra, deja de funcionar. Bueno, pues dejaron de funcionar satélites que estaban por la zona, dejaron de funcionar aparatos electrónicos que estaban en Hawái. Hablamos de que esta detonación se produce en las Islas Marshall, y Hawái estaba a más de 1.300 kilómetros de distancia. Bueno, pues a más de 1.300 kilómetros de distancia dejaron de funcionar aparatos eléctricos en los vecinos y en el vecindario y en las calles de Hawái. Algo tremendo, ¿no? Aparte de esas auroras boreales tan espectaculares como inquietantes. Todo esto llevó también incluso a firmar por parte de Estados Unidos y de la Unión Soviética un acuerdo en donde nunca jamás se produjera o se realizara una prueba nuclear de esas características. Vamos, que estuvieron absolutamente a punto de liar la parda, pero para todos los habitantes de este planeta. Y leyendo tu libro, Juan, a mí me sorprende que naciones como la Unión Soviética, Estados Unidos, Francia o Gran Bretaña actuaran todas igual con sus soldados. Es decir, que durante esas pruebas nucleares, miles de esos militares fueron irradiados sin su consentimiento. Y en cuanto su salud se resentía y buscaban explicaciones, pues los mandos militares los amenazaban para que no hablaran, e incluso luego ocultaban sus expedientes para que nadie pudiera acceder a esa información. Esto es terrible, que los propios ejércitos de países occidentales como Estados Unidos, Francia o Gran Bretaña, o la que era la gran potencia, la Unión Soviética, que experimentaran con sus propios soldados sabiendo que a muchos de ellos, o a la mayoría de ellos, eso les iba a costar la vida. Sí, fíjate que además estás nombrando a países que fueron aliados contra los nazis, y todos recordamos las barbaridades, los experimentos, lo atroz que fue la época nazi y lo terrible, ¿no?, de esas imágenes en esa población, más de 6 millones de judíos muertos, más otros tantos que nunca sabremos, yo creo, que la cifra exacta, ¿no? Todo el mundo estaba horrorizado con esas atrocidades que había cometido la Alemania nazi. Sin embargo, tan solo, fíjate bien, unos pocos años después, estos países cometían verdaderas atrocidades con su propia población y con los soldados. ¿Por qué lo hacían? Bueno, pues por una razón muy básica. Yo antes comenté que se iniciaba la era nuclear. Y es cierto que las bombas nucleares no solo tienen ese poder destructivo, vamos a decir, la fuerza mecánica que hace que todo salga por los aires, sino que también se descubrió efectivamente que había otro elemento terrible y mortal como era y como es la radiación, ¿no? Y entonces se planteó la posibilidad, todos estos países que tenían el programa nuclear en desarrollo y que ya habían de alguna forma determinado la capacidad de estas bombas, ¿qué podían hacer con esa radiación? ¿Podía controlarse? Y si es así, sería estupendo, porque estaríamos hablando de un soldado invisible, un soldado que además no podría ser disparado, no podía ser vencido, y que además mataba al enemigo pues a las pocas horas, o a los días, a las semanas, a los meses, incluso a los años, ¿no? Sería un soldado perfecto. La radiación, si se pudiera controlar esa radiación, podría convertirse en un arma más para utilizar en caso de una guerra. Y recordemos que en esa época se creía que la Tercera Guerra Mundial pues casi estaba a la vuelta de la esquina, y además esa guerra iba a ser nuclear. ¿Qué es lo que decidieron hacer todos estos países? Bueno, pues averiguar hasta qué punto se podía controlar la radiación y hasta qué punto el soldado enemigo iba a caer en sus fauces. Y solo había un problema, Miguel, Carlos, que es que
a partir del año 1945 no había guerra, no había enemigo con el cual lanzar una bomba nuclear y averiguar todo eso. ¿Cómo se podía hacer? Pues solamente utilizando a sus propios soldados, porque no había guerra, pero sí había muchos soldados, gente que se había alistado precisamente en estos países, pues quizá llevados por una especie, no sé si decir, de optimismo, ¿no?, ante haber sido o haber pertenecido a la parte ganadora de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues lo que hicieron fue utilizar precisamente a sus propios soldados, ya que no había enemigo con el cual luchar, precisamente para conocer hasta qué punto o hasta qué grado se podía controlar la radiación y que ésta afectara al ser humano. También por una cuestión, porque si se producía esa Tercera Guerra Mundial, se tenía claro una cosa: si se lanzaban bombas nucleares, también se iba a producir una guerra terrestre, y se planteaba el escenario de que mientras estallaba una bomba nuclear, también en ese mismo punto hubiera tropas que estuvieran luchando contra el enemigo. Por lo tanto, también había que averiguar hasta qué punto los soldados podían aguantar en un entorno nuclear luchando contra un enemigo determinado, ¿no? Si podrían estar más tiempo de pie, si caerían o si, se podrían mantener más firmes en el campo de batalla, ¿no? Todo eso fue lo que llevó y derivó a la Comisión de la Energía Atómica en Estados Unidos, pero también al gobierno británico o al gobierno francés o al propio gobierno, en este caso de la Unión Soviética, pero también a otros, como seguramente ha sido en China o en lo que desconocemos de Corea del Norte o incluso de la India y Pakistán, ¿no? Seguramente ahí también puedo casi sin equivocarme que habrán utilizado personas para ciertos experimentos con la radiación, ¿no? Todo esto derivó en que finalmente tengamos sobre la mesa a estos veteranos atómicos, personas que eran niños, porque eran así, se habían alistado, muchos de ellos no tenían ni siquiera la edad para alistarse, 15, 16, 17, 18, 19, 20 años como mucho, y todos ellos fueron utilizados como cobayas humanos precisamente para eso, para averiguar hasta qué punto la radiación podía matar. Y lo grave de todo esto, como nos está contando Juan Gómez, es que los mandos militares exponían a sus soldados no por desconocimiento o por ignorancia, que va, si es que lo que pretendían era luego estudiar en los siguientes años o en las siguientes décadas cómo esa radiación influía en la salud de esos militares. Y Juan, en tu libro, en Veteranos Atómicos, hablan los militares que fueron utilizados como cobayas humanas en detonaciones nucleares, este es el subtítulo. Pues en tu libro, en Veteranos Atómicos, publicas un montón de historias de estos veteranos atómicos, la mayoría de ellos patriotas sin mácula, que fueron directamente traicionados por sus propios ejércitos. Y algunos de los títulos de los capítulos de tu libro pues son El experimento humano francés, Operación satánica, Código de silencio, Los hijos de la radiación, Veteranos tóxicos, etcétera. En fin, que son un montón de historias a partir de las cuales nuestro invitado Juan va armando el puzzle de una serie de operaciones secretas desarrolladas por diferentes ejércitos para experimentar con sus propios soldados, que es de lo que estamos hablando. Pero vamos a quedarnos con un par de historias de las que comentas en tu libro en el que por supuesto hay muchas más historias y muchos más casos, pero vamos a quedarnos simplemente con dos para analizarlos con cierta profundidad. Y si te parece, Juan, empezamos por Paul Grieco. ¿Quién es Paul Grieco? Pues Paul Grieco es una persona que a día de hoy tiene una sonrisa increíble. Cualquiera diría que es uno de esos veteranos atómicos que fue afectado por la radiación, no directamente, hay que decirlo, por las bombas nucleares, sino por algo que seguramente comentaremos, y fue una operación de limpieza que se hizo en las Islas Marshall. Este hombre no pertenecía al ejército, pero sí pertenecía a las llamadas Task Force, las fuerzas de trabajo de Estados Unidos. Y este hombre, que en esa época, hablamos de los años 70, apenas tenía 20 años, él trabajaba como una de las personas responsables de un laboratorio, y a él le piden que vaya a las Islas Marshall, en concreto a una isla, la isla de Newetak. Allí precisamente le mandan porque supuestamente tiene que certificar que no hay radiación después de las detonaciones que el ejército norteamericano realizó en ese lugar del mundo, de esas pruebas nucleares, que fueron exactamente 67 bombas nucleares las que detonaron allí, y simplemente pues para confirmar que podían regresar los marshalleses, los nativos de la zona, otra vez a sus casas. Bueno, pues cuando llegó a este lugar se llevó la terrible sorpresa de que su trabajo no era certificar que la zona estaba limpia, sino
que ellos tenían que limpiar la zona de la radiación. Y aquí fue cuando todo cambió en la vida de este hombre, de Paul Grieco. De hecho, a Paul Grieco lo empezaron engañando prácticamente desde el principio. Él, como tú estás contando, fue destinado a las Islas Marshall, que se encuentran en medio del Océano Pacífico y que hasta el año 1990 estuvieron bajo la administración de Estados Unidos, y allí, como acabas de contar, Juan, el ejército de los Estados Unidos detonó 67 bombas atómicas, que se dice pronto. Y comentábamos que a Paul Grieco empezaron engañándolo ya desde el principio. Y esto era lo que le contaba Paul Grieco a nuestro invitado de hoy, a Juan Gómez, que ha hecho también de traductor. Escuchamos. I was able to see the deep dark crater that was. Pude ver un gran y oscuro cráter. Este fue el resultado de un test nuclear llamado Ivy Mike. Fue una gran bomba que evaporó 2 islas y dejó un gran cráter. También estuve trabajando en unas islas que estaban justo al lado. Lo interesante es que cuando estuve allí fue durante la Guerra Fría. Fue durante una época en la que no teníamos internet, así que realmente no sabía qué esperar cuando llegara. Me dijeron que iba para la post-limpieza. Esto significa que la limpieza se había completado y se supone que íbamos a certificar que el lugar era seguro. Yo era un técnico en física de la salud y químico. Esa era la idea. Mi sorpresa fue cuando llegué y me di cuenta que estaba en mitad de la limpieza nuclear, no después de la limpieza atómica. Y Paul Grieco le confesó a Juan Gómez que él y sus compañeros realizaban esas labores de limpieza del material nuclear sin ninguna clase de protección. And not only did they not tell me anything, but I had not been given the information. No solo no me dijeron nada, sino que no me habían dado información sobre las muestras que había recolectado y cuán radiactivas eran esas muestras. Solo fue a principios de este año cuando en mi página de Veterano Atómico un hombre compartió un documento. En ese documento se hablaba sobre los fragmentos de plutonio que habían sido recogidos por mí, con mis manos, sin ninguna protección. My hands without any protection. And there were fragments of plutonium. Había fragmentos de plutonio, pero esto se vuelve más aterrador porque no sabía que era plutonio. I did not know that it was plutonium. The sand had been crystallized with a metallic. La arena estaba cristalizada, tenía un color metálico muy hermoso, y cogí un trozo. Guardé uno de esos fragmentos para hacer un colgante y regalárselo a mi novia. Antes de abandonar la isla, uno de los grandes físicos con los que trabajé fue alguien llamado Jack Avey. Jack vio mi colección, lo vio y me dijo: ¿qué estás haciendo? Deshazte de eso. He looked at it and said, "What are you doing? Get rid of all that." So I got rid of it. Y me deshice de ello. El engaño es que este año, cuando miré ese documento, descubrí que era plutonio. Nunca me lo dijeron y podría haberlo traído a casa. Juan, ¿cómo es posible que los mandos no les dieran a Grieco ni a sus compañeros ninguna clase de protección para realizar este tipo de trabajo? ¿Cómo es posible? Pues por lo mismo que hemos comentado durante todos estos minutos, porque querían averiguar hasta qué punto esa radiación afectaba al ser humano en diferentes circunstancias, ya no solo con esas detonaciones nucleares, donde incluso se les pedía a los soldados que se acercaran lo más posible al hongo nuclear, sino también el efecto que podría producir a largo plazo una zona contaminada. Y qué mejor que enviar a algunos soldados, otros fuerzas de trabajo, en cualquier caso jóvenes que no tenían mucha idea de lo que era la radiación, para conocer cuáles eran los efectos de, por ejemplo, vivir durante muchos meses en una zona absolutamente contaminada y sin ningún tipo de protección. ¿Qué es lo que les pedían? Pues les pedían literalmente que limpiaran toda esa zona y que lo hicieran con sus propias manos desnudas. En el mejor de los casos tenían unos monos blancos y unas mascarillas. Pero fíjate, curiosamente, una de las cosas que me decía Paul Grieco es que ellos se colocaban de vez en cuando esos monos, limpiaban la zona, y lo que podríamos pensar es que esos monos blancos luego se tiraban o se destruían. Bueno, pues no, ellos se lo quitaban, los guardaban para que en el siguiente turno
los siguientes soldados o las personas de las fuerzas de trabajo se los pusieran, pero ya contaminados y con ese polvo radiactivo impregnado en esos mismos trajes, ¿no? Algo absolutamente tremendo. Esto ya sabían que era malo los altos mandos. De hecho, ya se sabía que la radiación desde hace muchísimas décadas afectaba al ser humano y acababa con la vida de las personas, pero eso no importaba porque querían controlar hasta qué punto esto era controlable. Y lo hicieron con estas personas, con Paul y con muchos otros que estuvieron haciendo ese trabajo de limpieza que tenía una función muy concreta y era, entre otras cosas, recoger todos los sedimentos radiactivos que estaban en la zona y echarlos en un cráter que había producido también una de esas 67 bombas nucleares. Se supone que iban a recoger todos los elementos radiactivos de esa isla, acumularlos en el cráter y luego crear una cúpula, un contenedor para evitar que toda esa radiación saliera a la luz. Pero claro, ellos también fueron y formaron parte de esos cobayas humanos. Bueno, esto es tremendo porque, en primer lugar, esas labores de limpieza no servían absolutamente para nada. Y, en segundo lugar, bueno, nos lo está contando Juan, lo que pretendían los mandos militares eran directamente experimentar con estos militares para averiguar cómo afectaban esas radiaciones nucleares a su salud a largo plazo. Y además, en esas labores de limpieza del material nuclear se hicieron auténticas bestialidades, porque tal como explica Paul Grieco, ese material, lo acaba de decir ahora Juan, se depositaba en un cráter formado por una de las explosiones nucleares. This was a massive, when I was there, it was a massive nuclear blast crater. And we were bringing in... Cuando estuve allí, había un cráter supermasivo de una explosión nuclear. En su interior tirábamos escombros y tirábamos tierra. Cuando llegué, el cráter estaba abierto al mar, estaba expuesto al mar. Parte del material que utilizamos fue hormigón de los búnkeres y otras cosas que tuvimos que volar. Luego lo cerramos para que formara parte de la isla. Pero nunca drenamos el agua, no podíamos. Se filtraba y se filtraba constantemente. No estaba sellado. Cuando trabajamos en la isla, yo vi con mis propios ojos cómo el agua en el cráter bajaba con la marea y subía con la marea. Y como lo vi con mis propios ojos, sabía que el cráter estaba abierto al mar. Pero es que la cuestión es todavía muchísimo más grave, porque un gran volumen de ese material nuclear es que ni siquiera se vertía al cráter, sino que directamente iba al mar. My job was to determine what needed to be taken into the crater and dropped into the crater. Mi trabajo era determinar qué residuos debíamos tirar al cráter o qué residuos debíamos tirar a un lago, es decir, al mar. Metimos en el cráter aproximadamente 85.000 metros cúbicos antes de hacer la cúpula, pero vertimos más de 6 millones de metros cúbicos de escombros al mar. Eso era ilegal, porque había un acuerdo internacional vigente desde el año 1972 que prohibía los vertidos al mar, pero nadie estaba allí para decir que no. Así que simplemente los vertimos. Hay fotografías y soy testigo presencial de que lo arrojamos al agua. Más de 6 millones de metros cúbicos de escombros radioactivos se vertieron al mar. Y en cuanto al material que se tiraba en el cráter, pues prácticamente lo mismo, porque el agua del mar se filtraba por ese cráter, es decir, que ese material atómico también acababa en el mar, infectando a los peces y también al plancton del que se alimentaban esos peces. Y finalmente, esos pescados pues acabaron en el plato de personas a lo largo y a lo ancho de todo el mundo y seguramente que provocaron miles o decenas de miles o quién sabe si centenares de miles de muertes a causa de cáncer y otras enfermedades. Juan, es imposible, ¿no?, conocer la magnitud para la salud de tantas personas de estos experimentos y de estas detonaciones nucleares. Estamos hablando de miles y miles de víctimas nunca reconocidas. Efectivamente, es que jamás sabremos el alcance. Fíjate, antes decíamos esa cifra, ¿no? 67 bombas nucleares. Se hizo un estudio para darle mayor magnitud a lo que esto significa. Y esto significa algo así como haber detonado una bomba como la de Hiroshima, que todos sabemos
por esas imágenes que hemos visto, yo creo que infinidad de veces, de su capacidad destructiva, era como lanzar una bomba, 2, como la de Hiroshima, durante todos los días en un periodo de 12 años. Ese fue el margen que dejó de radiación y de destrucción esas 67 bombas nucleares. De hecho, una de ellas llegó a volatilizar 2 islas, las evaporó literalmente. Convertían la arena en cristal del calor, cristal radiactivo, evidentemente. Bueno, pues yo creo que lo has explicado muy bien, ¿no? Toda esa radiación la quisieron meter en un cráter, y el mismo Paul Grieco lo comentaba, era un acto inútil, un acto que no servía absolutamente para nada y además peligroso. Y él mismo decía ver cómo subía y bajaba la marea y cómo arrastraba esa cantidad de radiación fuera de esa cúpula, que por cierto fue construida con hormigón, con unas placas de hormigón de tan solo 45 centímetros de grosor. Algo que a día de hoy no contendría absolutamente nada. Pero es más, ese hormigón, y quizá esto todavía sorprenda aún más a quienes nos están escuchando, ese hormigón fue creado, esas placas fueron creadas, vamos a decir que desmantelando búnkeres e instalaciones que tenían los norteamericanos allí, búnkeres e instalaciones que habían sido contaminadas. De manera que ese hormigón que supuestamente contendría la radiación dentro de ese cráter también estaba contaminado. Esas placas que supuestamente contendrían la radiación también ya de por sí de primeras estaban contaminadas, ¿no? Por lo tanto, estamos ante uno de los lugares que ya hablan los nativos y así la describen como la cúpula de la muerte. Sí, quería preguntarle a Juan si Paul Grieco también, a pesar de no ser militar de profesión, si trabajar para el ejército de los Estados Unidos, si también se vio, digamos, silenciado, como si fuera un soldado, es decir, si estuvo obligado o presionado para callar lo que había visto y lo que había vivido. De alguna forma, sí, es cierto que en muchos de estos militares que yo he hablado, lo decía antes Miguel, que fueron, vamos a decir que convenientemente aleccionados para informarles que si contaban algo de alguna de estas operaciones, pues verían afectada su vida en el futuro, probablemente con la intención de ser, no sé, acusados de traicionar a la nación o de revelar ciertos asuntos o ciertos secretos y que esto les pudiera traer pues terribles consecuencias, ¿no? A él también de alguna forma le aleccionaron para que no contara ciertas cosas porque esta operación era una operación casi de maquillaje, ¿no? Porque evidentemente contener toda la radiación de esas 67 bombas era un imposible. Y es cierto que él tuvo contacto, por ejemplo, con alguien muy especial, una persona llamada Jack Avey. Esta persona, Jack Avey, estaba allí en la isla de Naugatuck y también ayudando un poquito en esas labores de limpieza. Jack Avey es alguien muy especial, porque junto con Enrico Fermi o junto con Robert Oppenheimer fue uno de los padres de la bomba atómica. De hecho, él fue el que hizo la primera foto a color de una bomba atómica y él estaba allí. Y una de las cosas, para que veamos el engaño y también el oscurantismo y el silencio que se generaba alrededor, era que en un momento determinado Paul Grieco, que él me decía que jugaba al póker con Jack Avey cada noche, bueno, pues él estaba convencido, porque así se lo habían dicho los mandos, que la radiación brillaba en la oscuridad, ¿no? Por lo tanto, los mandos, fijaos bien, les decían que si no veían nada brillar en la oscuridad es que no había radiación, ¿no? Algo tremendo y terrible, porque sabemos que la radiación no genera solamente ciertos elementos, ese brillo, esa luminiscencia. Así que Jack Avey, él le dijo, ¿tú quieres ver brillar la radiación? Y él, pensando que iba a haber un espectáculo increíble en algún lugar de la isla, pues dijo sí, cómo no. Así que los dos se fueron juntos en un todoterreno a una zona por la noche en donde habían acumulado gran cantidad de sedimentos radiactivos, pero no solo eso, sino también material que había llevado el ejército y que ya no podía ser utilizado por la contaminación. Hablamos también de vehículos, hablamos también incluso de aviones que habían sido contaminados y que habían quedado allí como un cementerio nuclear. Y entonces, en plena noche, Jack Avey le dijo a nuestro querido Paul Grieco que mirara al horizonte a ver si veía algo brillar. Paul miraba y no veía nada brillar, pero sabía que todo eso era contaminado por la radiación. Y entonces le dijo, ahí tienes el brillo nuclear. En realidad, lo que le vino a decir es que todos estaban allí engañados y que nadie iba a salir sin saber la verdad de lo que
realmente estaban destinados a ser o a hacer allí. Dice en ese momento Paul que pegó una patada tremenda a una piedra del cabreo que se pilló, porque realmente ahí se dio cuenta de que todos habían sido engañados. Y de lo que no cabe ninguna duda es de que Paul Grieco es un auténtico superviviente. We were told it was a humanitarian mission. Nos dijeron que estábamos allí por una labor humanitaria y que estábamos en nombre del pueblo marselés, que estábamos allí para limpiar la radiación y devolver las islas a su gente. Así que sentimos o creímos que teníamos una causa noble, pero lo cierto es que la limpieza atómica, como todas las limpiezas atómicas, son inútiles y peligrosas. Todos con los que trabajé han muerto. Todos están muertos. Juan, y Paul Grieco te comentaba que él es prácticamente el único superviviente de todos sus compañeros que acabaron falleciendo. Sí, así es. De esas fuerzas de trabajo, yo le pregunté, bueno, lo hemos escuchado, ¿no?, en ese corte, cómo tras, de alguna forma pedirle si tenía contacto o si conocía a alguno más de sus compañeros que habían estado allí. Él lo cuenta, ¿no? Lo dice así, literalmente, todos han muerto, no queda ninguno, solo queda él. Es el único superviviente de todos los miembros de su equipo, de esas fuerzas de trabajo que estuvieron en esa limpieza y en la construcción de esa cúpula de la muerte, esa cúpula letal que mucha gente no conoce de su existencia, pero que cada vez que se ve en imágenes y en fotografías, la verdad es que asusta. Él es, según me comentó, el único superviviente de todos ellos. Y además, pero no ha sobrevivido de manera gratuita, sino que ha tenido terribles e increíbles secuelas. Y lo acabas de comentar. Grieco es un auténtico superviviente, pero ha vivido con infinidad de problemas de salud. Lo escuchamos. I found out that death is not the only side effect of radiation exposure. He descubierto que la muerte no es el único efecto colateral de la exposición a la radiación. Desde que salí de la isla tengo cataratas. No ha empeorado, pero por supuesto nunca mejoran. Tengo diarrea crónica desde que me fui. Estoy muy débil y mis intestinos están hechos un desastre. Hace 3 años los médicos determinaron que tenía los mismos síntomas que alguien que hubiera sido tratado con radiación para un cáncer. Por supuesto, el gobierno dice que yo no fui expuesto. But of course, the government says I was not exposed. So that's another challenge. Bueno, eso es otra lucha. También tengo osteopenia. Mis huesos son muy frágiles. Esto es muy inusual en los hombres. En una ocasión me hicieron una tomografía y encontraron lo que pensaron que era un tumor en el colon. Pero finalmente los médicos determinaron que era una cicatriz en mis intestinos. Pero nunca me han disparado, o he sido apuñalado, o he tenido un accidente de coche. Nada que hiciera pensar que hubiera tenido una herida que dejara una cicatriz dentro de mis intestinos. También sospecho que tengo dañado mi ADN, mis cromosomas, debido a los abortos que mi mujer ha tenido. And so the doctors cannot explain how I received a scar. Los doctores no pueden explicar cómo pudo producirse esa cicatriz en mi intestino. Yo creo que puedo explicarlo. Creo que una partícula de plutonio pasó por mi estómago y se pegó en mis intestinos. Y mi cuerpo no supo qué hacer con esa partícula de plutonio. Así que creó una cicatriz para proteger el cuerpo, como diciendo, no sé lo que es un objeto extraño. To enclose it and to protect the body, not knowing what it is, just knowing it's a foreign object. Juan, lo hemos escuchado. Paul Grieco ha sufrido muchísimo, pero muchísimo a lo largo de su vida a causa de su exposición a ese material nuclear. Es decir, que su vida se convirtió en un auténtico tormento, ¿verdad, Juan? Sin duda alguna. Él recuerda cómo tiene, lo hemos escuchado, ¿no?, esa cicatriz en el intestino que los médicos no se explican cómo es posible que se produjera, tan solo bajo la explicación que el propio Paul acaba de nombrar, ¿no?, que una partícula de plutonio se pudo quedar alojada allí y su cuerpo, sin saber muy bien qué hacer con ello, pues acabó cicatrizando, generando una capa, él me decía casi como una perla dentro de una ostra, ¿no? Innumerables problemas, pues esa diarrea crónica y otra serie de problemas de salud que lleva arrastrando desde los años 70, desde que salió prácticamente de
esa isla, ¿no? ¿Eso qué significa? Bueno, pues que lógicamente la ciencia, la medicina avanza y ayuda a muchos de estos veteranos atómicos a tener una vida más o menos longeva y más o menos saludable, pero eso no implica que la radiación no haya causado estragos en su cuerpo. Lo que ocurre es que es cierto que la medicina moderna quizá haya podido salvar la vida a gente como Paul Grieco, que bajo otras circunstancias o en otras épocas quizá no lo hubieran podido contar. Así que estamos sin duda ante uno de esos veteranos atómicos, de esa limpieza atómica, y una vez más sus historias a mí me parecen absolutamente tremebundas. Y hasta el momento hemos hablado de los problemas de salud que tuvieron estos soldados que estuvieron expuestos a estas detonaciones nucleares. Muchos de ellos acabaron falleciendo, pero supongo, Juan, que estas pruebas nucleares, estas detonaciones atómicas, también afectaron a la salud de los habitantes de las Islas Marshall. Sin duda. Hay quizá uno de los elementos más terribles, dramáticos y probablemente más escondidos y ocultos, que incluso a día de hoy los congresistas del gobierno de los Estados Unidos, algunos de ellos, cuando son preguntados por esta cuestión, miran para otro lado, incluso niegan que se produjera. Afortunadamente tenemos, tú antes comentabas al principio de todo, documentación que ha sido en este caso desclasificada acerca de un experimento que fue denominado el Proyecto 4.1. Ese experimento consistía en averiguar cuáles eran los efectos de la radiación en la población local, en los nativos. Tenemos que pensar que ellos no sabían nada de la energía nuclear. Bueno, no se sabe casi en el mundo occidental. Si preguntamos, vamos a decir que a pie de calle, pues imagínate a estos nativos en los años 50, 60, 70. No sabían absolutamente el significado de la radiación, ni de la energía nuclear, ni lo que esto provocaría en su mundo. Bueno, pues el gobierno norteamericano, aprovechando esta circunstancia, creó, como digo, el Proyecto 4.1, que consistía, como digo, insisto una vez más, en averiguar cuáles eran los efectos de la radiación en ellos. Y hay verdaderos testimonios tremendos en donde lo que se pretendía era hacer un absoluto engaño. Es decir, se irradiaba a los nativos bajo la apariencia de accidentes nucleares, debido a esas detonaciones que supuestamente no serían controladas de la manera debida, por lo tanto los vientos llevarían las nubes radiactivas hasta las zonas donde casualmente estaban ellos y casualmente, todo es puesto entre comillas, pues les caería encima esa radiación. Casualmente, una vez más, estaríamos ante una operación donde se mandarían supuestos médicos para ayudar a estas personas, a estos nativos, debido a ese, vamos a poner entre comillas, accidente, pero en realidad lo que hacían esos supuestos médicos era investigar y conocer el efecto de esa misma radiación en los nativos. Sabemos que fue un proyecto secreto gracias a la desclasificación de varios documentos que tienen ese nombre, Proyecto 4.1. Lo que ocurre es que cuando se desclasificaron, tan solo una única página estaba más o menos legible. El resto, la mayoría, estaban tachados. Absolutamente todos los elementos que explicaban en qué consistía ese proyecto terrible en donde los nativos se convirtieron en auténticas cobayas humanas. Bueno, no me quiero ni imaginar las barbaridades que hicieron con estos nativos de las Islas Marshall. No me lo quiero ni imaginar. Carlos, escuchando estas historias, es inevitable que acabemos desconfiando de las autoridades. Uno de los grandes problemas de la actualidad es que millones y millones de personas en todo el mundo desconfían de las autoridades o tienen la sensación de que se les está engañando continuamente. Pero claro, cuando escuchamos historias como estas, tan bien documentadas, con las declaraciones de los propios protagonistas, los expedientes desclasificados, informes médicos, Carlos, esto nos hace desconfiar de nuestras autoridades, pero de forma absoluta. Es tremendo, vamos, todas estas cosas son terribles y por supuesto es un argumento para desconfiar, obviamente, ¿no? Porque ¿qué argumento puedes esgrimir, qué línea de pensamiento puedes defender cuando tus propios conciudadanos pues los expones a una gente que se sabe que les va a provocar muerte o sufrimiento? ¿Y en nombre de qué patria o de qué bandera o de qué nacionalidad o cuál es tu argumento para defender este tipo de cosas, ¿no? Es terrible. Pero lo más tremendo de
esta historia, protagonizada por Paul Grieco, no es solo que el ejército de Estados Unidos experimentara con sus propios soldados, condenándolos prácticamente a una muerte segura, sino que como cobayas humanas que eran, el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos estuvo siguiendo el estado de salud de todos esos soldados hasta el momento de su muerte sin que ellos lo supieran. ¿Cuál era el objetivo? Bueno, pues llevar a cabo ciertos estudios médicos a largo plazo. I have mixed feelings that if I was a lab rat, tengo sentimientos encontrados. Si fuéramos unas ratas de laboratorio, ¿no deberían estudiarnos? Aquí en Estados Unidos tenemos el Centro de Control de Enfermedades, el CDC. Yo fui directamente al CDC y les pregunté. Lo que me dijeron en el CDC es que el gobierno tiene nuestros nombres, nuestro número de la Seguridad Social, nuestras fechas de nacimiento, en qué isla estuvimos, qué labor desempeñamos allí, y además me dijeron que el Congreso aprobó una ley para mantener estos datos. Congress passed a law that they must maintain these records. They don't share them. They don't do any research, or if they do, they don't let us know. No comparten, no investigan y si lo hacen no nos lo cuentan. Cuando fui al CDC no fue fácil conseguir los datos, pero lo que descubrí es que en el CDC ahora mismo están trabajando en un estudio para la expansión de la vida, es decir, en la inmortalidad. A mortality study. What the CDC is doing is comparing. Lo que están haciendo es comparar nuestro grupo de unas 6.628 personas que somos considerados trabajadores radiactivos para ver nuestra tasa de mortalidad. Tienen datos de cuánto porcentaje ha muerto en comparación con la población masculina estadounidense general. Yo que nací en el año 1957 soy comparado con hombres que nacieron en ese año, pero no fueron expuestos a la radiación. Sin embargo, mientras en el CDC hacen este estudio, el gobierno dice que no estuvimos expuestos. Esto, Juan, es alucinante. O sea, que el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos utiliza la información de Paul Grieco y del resto de sus compañeros que fueron usados como cobayas atómicos para hacer toda clase de estudios incluso sobre la inmortalidad. Explícanos algo más sobre esto. Pues sí, porque hemos escuchado a Paul Grieco. Él estaba convencido que, bueno, si somos o si ellos eran cobayas humanas, pues deberían ser objeto de estudio, ¿no? No era simplemente que les irradiaran y dejarles ahí sin que nadie intentara averiguar qué es lo que pasaba con ellos, ¿no? Claro, él fue al centro al CDC, al Centro de Control de Enfermedades en Estados Unidos, y él pregunta, como hemos escuchado, por su situación y por la de muchos de estos aparentes cobayas humanos. Y lo que descubre es eso, ¿no? Que lo que están haciendo es una comparativa entre la longevidad de las personas que han sido irradiadas a lo largo del tiempo con personas incluso nacidas en ese mismo año. Él descubre que él nace en el año 1957 y descubre desde el CDC cómo su caso es comparado con otras personas que no han sido irradiadas, que tienen su misma edad, que han nacido en ese mismo año, y cómo evolucionan a nivel de salud y a nivel, vamos a decir, de longevidad. Bueno, pues todo esto, según Paul Grieco y según lo que él pudo descubrir en ese Centro de Control de Enfermedades, fue que ellos formaban parte de una experimentación mucho más amplia, si queremos denominarla mucho más elevada o importante, o con unas ramificaciones muchísimo más extensas, y que tendrían que ver con la búsqueda de la longevidad o la inmortalidad a nivel humano, ¿no? Por lo tanto, estamos ante algo que casi nos lleva a un terreno de ciencia ficción, si es que podemos denominarlo así, pero el caso es que no es ciencia ficción. Él lo descubre en el Centro de Control de Enfermedades, descubre su caso, descubre su nombre y descubre para qué fueron utilizados, seguramente que para otras muchas cosas más, pero él descubre que fueron utilizados para la investigación de la longevidad humana, cómo había diferencia entre los que eran o fueron irradiados de manera deliberada con aquellas personas que habían nacido en ese mismo año con características, vamos a decir, físicas similares, pero que no habían sido irradiados, ¿no? Todo esto nos lleva a algo que casi nos lleva al mundo de la conspiración más absoluta, Miguel.
Bueno, pues dejamos el caso de Paul Grieco y nos vamos con otro de los protagonistas del libro de Juan Gómez, libro que sabéis se titula Veteranos Atómicos. Me estoy refiriendo a Paul Sparacino, un auténtico patriota estadounidense que, sin embargo, como otros muchos de sus compañeros, fue traicionado por su propio gobierno. Y si nuestro protagonista anterior, Paul Grieco, fue uno de los encargados de limpiar los restos nucleares de las detonaciones atómicas en las Islas Marshall, Paul Sparacino fue utilizado como conejillo de indias en las propias detonaciones nucleares, al igual que otros de sus compañeros. Y esto le contaba Paul Sparacino a nuestro invitado de hoy, a Juan Gómez. My name is Paul Sparacino, and I'm an atomic veteran. Mi nombre es Paul Sparacino, soy un veterano atómico. Me preguntas qué es un veterano atómico. Algunas personas nunca han oído hablar de ese término. Supongo que tiene una explicación. Un veterano atómico es alguien que participó en pruebas nucleares aéreas en los años 40, 50 y 60. Yo participé en la Operación Dominique en 1962 a bordo del portaaviones USS Princeton y PH-5 en las Islas Marshall, en la isla Johnston y en la isla Christmas, donde evacuamos a los nativos que vivían allí. No teníamos protección de ningún tipo. Hacíamos picnics, jugábamos al béisbol y nadábamos en el océano alrededor de la isla, pero la radiación estaba en todas partes. Sí, éramos conejillos de indias. Además, nos obligaron a jurar en secreto que jamás participamos en las pruebas. Fuimos conejillos de indias. Verás, durante la prueba nuclear no sabíamos qué esperar. Nadie nos informó de lo que iba a pasar. Nos sentamos en la cubierta y contaron hasta 0. En ese momento pusimos los brazos delante de los ojos cubriéndonos la cabeza. Cuando se disparó era tan brillante que pude ver los huesos de mi brazo a través de mis ojos cerrados, como una radiografía. 2 minutos más tarde sentimos una gran onda expansiva. Sí, éramos verdaderos cobayas humanos, y lo peor es que no hay nada en mi registro de servicio que diga que estuve en ese lugar. Esta es mi historia, y solo espero, después de experimentar este tipo de explosión, que ningún país use esto contra otro país, porque es devastador. Gracias. Juan, cuentas en tu libro que a Paul Sparacino lo destinaron a las Islas Marshall en el año 1962. Se convirtió en testigo de las detonaciones de 10 bombas nucleares y obviamente Sparacino no lo sabía, pero él y sus compañeros formaban parte de un experimento secreto para comprobar los efectos de la radiación en los seres humanos. Esto ya es muy sorprendente, Juan, porque ¿qué les ordenaban sus mandos que hicieran Paul Sparacino y sus compañeros durante las detonaciones nucleares? Bueno, pues Paul Sparacino y sus compañeros, él pertenecía a una tripulación, la tripulación de un buque que, por cierto, sigue en activo a día de hoy, que es el USS Princeton. Él fue destinado a ese buque y ese buque fue destinado a las Islas Marshall. Y allí, como bien comentabas, fue, vamos a decir que testigo, ya que estamos precisamente con esos testigos y esos testimonios, de esas 10 detonaciones que estaban dentro del marco de una operación que he nombrado antes, la Operación Dominique, en donde se produjo también esa terrible detonación en el espacio, ¿no?, que comentábamos. Bueno, pues él, su función era simplemente estar ahí, ver esas detonaciones, pero no solo él, sino miles de soldados que en otros buques también habían sido enviados para tal, vamos a decir, carísimo fuego artificial. A él lo que le pedían, junto con el resto de sus compañeros, bueno, era que fueran testigos de esa detonación, pero bajo unas circunstancias muy concretas. Alguien podría pensar que si vamos a poner a una persona a ver un estallido nuclear, pues se le ponga una serie de trajes protectores o se le dé una serie de instrucciones donde su salud pues no sea, vamos a decir, que afectada lo más posible, ¿no? Bueno, pues en su caso fue algo tremendo. Simplemente lo que le pedían a él y a sus compañeros es que en el momento del estallido se taparan, cerraran los ojos y taparan su rostro con el brazo. De manera, y Paul le hemos escuchado antes, que cuando estallaba y detonaba ese primer destello nuclear, él y sus compañeros llegaban a ver los huesos de su brazo a través de sus ojos cerrados como una radiografía, lo cual era
realmente brutal. No les pedían que se pusieran ni gafas protectoras ni ningún tipo de elemento, vamos a decir, aunque solo fuera un mono de estos blancos que en alguna ocasión sí utilizaban, por ejemplo, en las limpiezas de la radiación nuclear. No les ponían absolutamente nada. Y además, después de eso, eran golpeados por la onda expansiva, después de eso, eran golpeados por el calor nuclear y después de eso, eran irradiados por la lluvia que se generaba debido a esa nube radiactiva que se iba moviendo poco a poco alrededor de donde ellos se encontraban y al final acababa precipitando sobre los barcos. Por si esto no fuera suficiente, recordemos que ellos veían casi como una especie de visión del apocalipsis, porque los pájaros caían carbonizados, habían sido arrastrados por los vientos que en algunos puntos llegaban a ser más de 300 kilómetros por hora, pájaros que morían en ese instante y eran arrastrados hasta la zona donde él y sus compañeros se encontraban y caían como si un auténtico apocalipsis se tratara sobre sus cabezas. Eso por no mencionar los peces, miles y miles de peces que aparecían muertos después de la detonación, ¿no? Y todo ello sin protección ninguna. Pero es que la cosa es más grave todavía, porque luego trasladaban a Sparacino y a sus compañeros precisamente a la zona de las detonaciones nucleares para que hicieran vida normal. Esto ya es, Juan, maldad sobre maldad. Sin duda alguna. Además, te voy a rizar el rizo sobre la maldad. Lo que ellos, la misión que tenían no solo era simplemente estar allí, ver las bombas nucleares, convertirse en esos cobayas humanos, ¿no? Él me decía que si llega a saber las consecuencias de sus actos, él, bueno, pues dentro de sus posibilidades quizá hubiera buscado la manera de no participar. Lo que hacían dentro del barco del USS Princeton era arribar primero a la isla, recoger a todo el personal civil, incluso a los nativos que estuvieran, apartarles de la isla y hacer la detonación. Lo que ocurre es que después de la detonación, ya con todo ese elemento y con todo ese ambiente radiactivo, devolvían a los nativos al lugar para que fueran irradiados. Algo tremendo, pero no solo los nativos, sino también ellos se tenían que bajar y quedarse en ese lugar. Él no sabía que evidentemente aquello les iba a afectar, pero les decían que no pasaba nada, que se podían nadar en las aguas perfectamente de la zona, que podían estar, como se suele decir, a pecho descubierto, jugar al tenis como decía que jugaban, tomar el sol tranquilamente. Es decir, les habían engañado de tal manera que les dijeron que cuando después de la detonación nuclear se produjera, ellos podían estar ahí casi como si fuera una especie de resort de vacaciones, cuando en realidad lo que buscaban era que se produjera la mayor exposición posible en sus propios cuerpos, ¿no? Algo que desde luego, tú lo has dicho muy bien, raya la maldad más absoluta. Y los mandos militares experimentaban no solamente con sus propios soldados, sino, como acaba de apuntar Juan, con los propios habitantes de las Islas Marshall. Pues vamos a escuchar a una nativa de las Islas Marshall que recuerda lo que hacían con ellos en esa época los militares de los Estados Unidos en esas pruebas nucleares. La escuchamos. Ellos querían saber qué pasaría con nosotros tras la bomba. Nos usaron como un experimento humano. La gente de Rongelap tenía quemaduras por todo su cuello, piernas, brazos, y su pelo se caía. No fue un accidente. Debieron de tomar medidas para evacuar a la gente de la isla, pero no lo hicieron. Carlos, ¿qué te parece todo esto? Pues a mí me sorprende, en relación con el caso de Paul Sparacino, el patriotismo que sigue manifestando, ¿no? A pesar de que obviamente tiene que sentirse engañado por los mandos militares que le hicieron presenciar estas pruebas, ¿no? Me resulta incomprensible, o difícil de aceptar, ¿no? De esa, digamos, doble postura que puedes adoptar, ¿no? Por un lado, ser un patriota, y por otro lado, que en quien depositas la confianza para ese patriotismo, pues resulta que experimenta contigo hasta sin ningún límite, ¿no? Hombre, eso se puede explicar si pensamos cómo es la mentalidad de un norteamericano medio, y ya no te cuento si alguien que haya participado en las Fuerzas Armadas y haya pertenecido al ejército. Hay una cuestión que allí se divide muy bien.
una cosa es el gobierno, es decir, una cosa son los que mandan y otra cosa es el país, el concepto como país, casi como si fuera una especie de entidad que está más allá del bien, del mal, incluso del propio hombre, algo más cercano, si queremos decirlo de esta manera, a Dios. Tú te puedes meter en Estados Unidos con Donald Trump, con Biden, con cualquier presidente, con los congresistas, con cualquier absolutamente, cualquier persona física que componga el gobierno. De hecho, hasta hace muy poquito veíamos cómo a Donald Trump le imputaban por una serie de acciones y había sido el presidente de los Estados Unidos, ¿no? Sin embargo, no te puedes meter con el himno, con la bandera y con ese concepto de país. Y ellos están, vamos a decir, muy concienciados en ese asunto. Lo que reivindican es que ellos han servido al país, no a los gobernantes, sino al país. Lo que, de alguna forma, les convencieron de que lo que hacían era bueno para el país, no tanto para los gobernantes. Es como una especie de concepto mucho más elevado. Pero sí, lo que quieren es que esos gobernantes, una vez que ellos han sacrificado sus vidas por el país, que les compensen. Y sí, están absolutamente en contra de esos gobernantes y se sienten totalmente engañados, pero al mismo tiempo sienten que han hecho lo que tenían que hacer, porque en ese momento su país como concepto pues era lo que les pedía y lo que les requería. Ya sé que esto puede ser algo muy extraño y en donde quien gobierna o el concepto de país, bueno, tiene una línea muy delgada, ¿no? Porque al fin y al cabo quienes les pusieron allí no fue vamos a decir que una entidad llamada Norteamérica, sino los gobernantes que estaban en ese momento y los miembros más altos de la directiva de esa Comisión de la Energía Atómica y también los miembros más altos del ejército norteamericano. Pero bueno, ahí ese simbolismo extraño, casi cercano a Dios, como es el concepto de país. Y ellos se sacrificaron por eso, por ese país. Ahora lo que piden es que los gobernantes les compensen por ese sacrificio. Y a Sparacino y a sus compañeros se les ordenó que debían guardar silencio sobre todo lo que habían vivido en las Islas Marshall. Muchos de los compañeros de Sparacino acabaron falleciendo y Juan, como no podía ser de otra forma, la salud de Sparacino empezó a resentirse algún tiempo después, ¿verdad? Sí, él ha tenido diferentes tipos de cáncer que, una vez más, insisto, él ha ido librando gracias a la medicina moderna, pero si le llega a haber ocurrido en otra época, pues quizá ahora mismo, como decía, junto con Paul Grieco, no estaríamos hablando con él. Es cierto, esto le ha pasado una terrible y tremenda factura, a pesar incluso de que, bueno, viéndole en los vídeos o viéndole en ciertas fotografías, por cierto, con su mujer, que se llama Dolores, tiene nombre español, pues parece que desprende una salud increíble, pero no es así. Ha tenido, como decía, varias dolencias, incluso varios tipos de cáncer que ha ido superando poco a poco. Él está absolutamente convencido que fue un cobaya humano, que le utilizaron para esa radiación, pero además él tiene una preocupación tremenda. Y es que en Estados Unidos, principalmente, los que son considerados veteranos atómicos, es decir, los que tienen derecho a algún tipo de compensación económica o sanitaria, son aquellas personas que participaron en diferentes detonaciones nucleares o que fueron irradiados hasta el año 1962, justo hasta el año en el que él participó en esas pruebas, que fue testigo de ellas. Es decir, más allá del año 1962, cualquier persona que hubiera participado en una detonación nuclear, aunque hubiera sido irradiada de manera tremenda, no es considerada en Estados Unidos como veterano atómico, por lo tanto no tiene ciertos derechos a la sanidad o a compensaciones económicas. Y él, además, tiene el reto de intentar que todas aquellas personas que fueron de alguna forma manipuladas y que fueron en algunos casos hostigadas para que no contaran lo que había pasado, para que no contaran dónde habían estado. Incluso él mismo tuvo, por desgracia, la terrible experiencia de averiguar cómo su expediente militar, justamente en esa franja de tiempo, cuando estuvo en esa operación Dominique, fue borrado literalmente para que de alguna forma él no fuera considerado veterano atómico y no le compensaran. O sea, esto ya riza el rizo de la maldad. Bueno, pues él está tremendamente preocupado por Sparacino, con los compañeros que quizá a día de hoy están sufriendo ese código de silencio que, por no sufrir las supuestas consecuencias de hablar de ello,
pues están literalmente muriendo en vida debido a que, claro, no quieren acceder o no acceden a esas compensaciones o a esos servicios sanitarios, porque hablar para ellos supondría traicionar a ese concepto que he nombrado antes, al país, ¿no? Y esas consecuencias posibles que en su momento les amenazaron con ello. Fíjate, hasta el punto, lo decía antes, Paul Sparrachino por fin pudo de alguna forma demostrar que él sí estuvo presente en esas detonaciones nucleares, pero muchos de sus compañeros no lo han conseguido, sus expedientes han sido borrados y además han sido coaccionados bajo ese código de silencio. Por lo tanto, hay muchos más veteranos atómicos de los que conocemos, muchos de ellos seguramente morirán sin haber recibido su compensación. Carlos. Pues un dato que leyendo este capítulo del libro de Juan, pues me llamaba mucho la atención. 8.000 veteranos se suicidan cada año en Estados Unidos. Estamos hablando solo de Estados Unidos. Obviamente supongo que no son todos eran veteranos atómicos, pero... No, veteranos de guerra. Pero veteranos de guerra y que, bueno, que todavía borren tu expediente para que no darte ni siquiera una compensación por aquel sacrificio involuntario que ofreciste, pues me parece terrible. Sí, Paul Sparrachino hacía una serie de vídeos a través de sus redes sociales donde él hacía 22 flexiones todos los días. Y yo le pregunté por qué eso de 22 flexiones, ¿no? Yo le veía hacer 22 flexiones, él iba haciendo las flexiones, iba contando hasta llegar a 22. Y cuando le pregunté, me dice, es que esa es la cantidad de soldados que, bueno, de veteranos de guerra, y también en ellos se incluirían los veteranos atómicos, que se suicidan al día en Estados Unidos. Es decir, ahora mismo, año 2023, siglo XXI, hay más soldados que han fallecido debido a que han acabado ellos mismos con su propia vida, se han suicidado, que por ejemplo los fallecidos en la guerra de Vietnam. Estamos ante una cifra absolutamente tremenda. Bueno, pues eso es precisamente uno de los temas que lastran a la sociedad norteamericana y que de alguna forma también intenta denunciar Paul Sparrachino y muchos de estos veteranos atómicos. Pues muy bien, Juan, nos has contado 2 de los casos que narras en tu libro, en Veteranos Atómicos, editado por Ediciones Cidonia, pero en tu libro hay muchos más casos y además muy diferentes unos de los otros y cada cual más sorprendente y más terrible. Y hoy en Protagonistas de lo Insólito, pues simplemente hemos mostrado la punta del iceberg. Pero si queréis el puzzle completo de los ensayos con bombas atómicas de Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña y sus terribles consecuencias, ya lo sabéis, Veteranos Atómicos, editado por Ediciones Cidonia. Y si queréis escuchar a Juan Gómez, pues os recomendamos desde aquí su estupendo podcast, Nueva Dimensión, que además podéis escuchar en esta misma plataforma, en iVoox. Juan, que 1000 gracias por tu libro, por Veteranos Atómicos, por el esfuerzo que has hecho, porque detrás de esas 312 páginas hay muchísimo trabajo, muchísima información, muchas entrevistas y sobre todo muchas informaciones exclusivas, que es lo que pretende siempre un periodista, sacar información que está oculta por esos poderes gubernamentales o por esos poderes corporativos, y tú lo has hecho, así que enhorabuena. Muchísimas gracias, y si quieres o si me permitís, sí, dejadme que haga un apunte. Mira, hace poquito estaba con Roberto Brasero, que es el hombre del tiempo de Antena 3, ¿no? Y entre él y yo, que bueno, nos une una buena amistad, comentábamos, por ejemplo, cuando llegan estas calimas, que bueno, que vemos todo de color naranja, parece Marte, incluso hemos tenido alguna bastante llamativa, y en algunos lugares de España, por ejemplo Canarias, se producen muchas, en Ceuta, en Melilla, en el sur de España, de manera más o menos regular. Él me decía, y así lo expresaba y también lo expresó en el libro, cómo en esa calima hay trazas mínimas, pequeñas, pero hay trazas de cesio-137 debido a las detonaciones nucleares que hizo Francia en la zona del Sáhara, en la zona de Regan, en Argelia, y cómo ese polvo radiactivo que está ahí en la superficie terrestre se eleva con los vientos, y esas trazas de radiación de cesio-137, que es uno de los elementos más peligrosos que puede dejar como rastro radiactivo una bomba nuclear, pues se eleva por los aires y acaba de manera, eso sí, muy, muy pequeña, muy minúscula, en nuestros coches, en nuestras cabezas, en nuestros hogares, en nuestras vidas, ¿no? Decía Paracelso que en la dosis estaba el veneno, y según lo que dicen los expertos es que la dosis no es lo suficientemente grave o importante como para afectarnos, pero está ahí.
está ahí. Y es algo así como una especie de recordatorio. La naturaleza nos está recordando que da igual que haya sido Francia, que haya sido Estados Unidos, o que en su momento incluso España hubiera fantaseado, incluso, sí, hizo un par de pruebas nucleares, algún día lo contaremos, con la propia bomba que pudo crear España y que también quiso detonar en el Sáhara. Bueno, pues de alguna forma la naturaleza nos devuelve aquello tan terrible que le hemos hecho sufrir, si es que se puede decir así, décadas atrás, y además sufriéndolo generaciones futuras, quién sabe hasta cuándo, ¿no? Por lo tanto, estamos ante algo que nos afecta a todos, no solo a gente de Estados Unidos, de Francia, del Reino Unido, de otros lugares, sino también a nuestro propio país. Tú lo acabas de decir, esto nos afecta a todos, y vaya usted a saber cuántas de estas detonaciones nucleares, de estas pruebas atómicas, han generado efectos nocivos para la salud de todos nosotros, y lo desconocemos absolutamente. Juan, que muchísimas gracias, un fuerte abrazo, y esperamos contar contigo dentro de nada aquí en Protagonistas de lo Insólito, contándonos más historias de este tipo, ¿te parece? Un placer, será un placer para mí estar en esto que ya casi considero, pues mira, lo voy a considerar así, mi casa, estos Protagonistas del Insólito. Gracias a vosotros, a Carlos, a ti, a Miguel. Un abrazo, Juan. Es tu casa, un abrazo. Fuerte. Chao. Carlos, estamos hablando a lo largo de este programa de experimentos secretos con humanos, pero existió un proyecto secreto llevado a cabo por el gobierno racista de Sudáfrica en los años 80, que por suerte no consiguieron llevar a buen fin, pero este sí que da mucho miedo. ¿En qué consistía este proyecto, Carlos? Pues nos situamos en Sudáfrica en los años 80. Por aquel entonces había un gobierno supremacista blanco, existía lo que se llamaba el apartheid, en el que solo gobernaban y tenían privilegios los blancos. Pues bien, ante la presión internacional, las asociaciones de derechos humanos y otras entidades internacionales, pues tenían que acabar con aquel sistema y dar, digamos, voz y voto y derechos a los negros en Sudáfrica. Eso supondría que la población negra podría votar y, como eran mayoría, pues alcanzar el gobierno y perder el estatus que tenían los blancos en aquel momento. Pues esa fue la motivación para instaurar un proyecto de arma biológica, en la que por una parte se intentaría crear una especie de virus o bacteria o algún agente patógeno que afectara solo a las personas negras, y por otro un sistema para esterilizar a las mujeres negras, y el propósito era reducir la población negra y que, bueno, minimizar ese impacto que podría tener unas elecciones democráticas. El gobierno de Sudáfrica no escatimó medios para la creación de esta arma biológica. Incluso en las afueras de Pretoria se construyó un laboratorio gigantesco dotado de muchos medios económicos con el fin de conseguir este proyecto, ¿no?, esta arma biológica. Lo más terrible quizá es que no solo era este gobierno de Sudáfrica, sino que muchos países occidentales conocían este proyecto y no solo no lo denunciaron, sino que colaboraron en esas investigaciones. Entre los países que colaboraron estaban Inglaterra, Estados Unidos, Suiza, Francia, Irak o Libia, entre otros. Viendo esto, pues nos preguntamos cómo ciertos gobiernos son capaces de hacer este tipo de pruebas con sus propios conciudadanos. En fin, que a veces no es cuestión de un gobierno quizás, sino cuestión de mantener un poder establecido, ¿no? Y crear un arma biológica solo para atacar a personas con distinto color de piel, pues me parece una cosa terrible, ¿no? De entre las cosas más terribles, entre todas las cosas muy terribles que hemos escuchado en este programa, ¿no? Sí, en este programa estamos conociendo historias muy tremendas, y me pregunto cuántas historias similares o todavía más horribles seguirán siendo secretas y nunca jamás nos enteraremos. Y también me pregunto qué se estará haciendo hoy en día, operaciones secretas que con suerte, saldrán a la luz dentro de 30 o 40 años. Carlos, ¿tú también eres tan desconfiado o no tanto?
Pues totalmente desconfiado, pues viendo lo que hay, y si salen a la luz, si es que salen a la luz, pues ya lo hemos visto, saldrán con borrones, con tachones, con información sesgada, es decir, que muchas veces pues no es todo lo transparente la libertad de informar, estas leyes de libertad de información que hay en diferentes países. Imagínate en países donde no hay esa libertad de información y donde hay expedientes que siempre y oficialmente son secretos, ¿no? Todos tenemos en la mente muchísimos países de este estilo y las cosas que se estarán realizando allí y que no nos enteraremos seguramente nunca. Yo estoy convencido que de muchos de estos proyectos secretos no nos vamos a enterar nunca, jamás. Pues Carlos, hasta dentro de 15 días, que yo creo que regresaremos con un asunto mucho más luminoso y esperanzador, pero creo que a veces también vale la pena hacer programas de este tipo, de las auténticas conspiraciones. Ahora que la conspiranoia, digamos que está tan extendida a través de Internet y las redes sociales, en Protagonistas de lo Insólito de vez en cuando trataremos asuntos vinculados con la conspiración, pero conspiraciones de verdad, como esta que hemos tratado en este programa. Carlos, hasta dentro de 15 días. Hasta dentro de 15 días. Bueno, y me gustaría acabar con las recientes declaraciones del médico costarricense Carlos Umaña, que recibió el Premio Nobel de la Paz en 2017 junto con la campaña internacional para la abolición de las armas nucleares. Umaña es uno de los dirigentes de esta campaña internacional para la abolición de las armas nucleares y es copresidente de la Asociación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear. Y en una reciente entrevista que concedió a eldiario.es se mostró muy preocupado por el enorme peligro que supone la guerra de Ucrania. Umaña dijo lo siguiente: de las más de 12.700 ojivas nucleares que hay, 2.000 están en estado de máxima alerta y están listas para ser detonadas en minutos. Quienes toman la decisión de detonarlas están viendo los sistemas de alerta máxima y estos sistemas son los que dicen si viene un ataque nuclear o no, y si se tienen que usar las armas nucleares antes de que venga dicho ataque para que no se destruya el arsenal. Estos sistemas se han equivocado muchísimas veces y han generado falsas alarmas, y las personas que están detrás de estos sistemas tienen que interpretar esas alarmas como falsas o verídicas. Tienen que utilizar el contexto actual, todo su bagaje y todas sus emociones como personas para recomendar si se lanza o no un ataque nuclear. Y si estamos en un contexto de una guerra donde ya se han hecho varias amenazas explícitas, aumenta enormemente el riesgo de malos cálculos y de malas interpretaciones. Así lo dijo el propio secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, el año pasado. Dijo esto: estamos a un mal cálculo o una mala interpretación de una aniquilación nuclear. El riesgo actualmente es altísimo. Y Víctor Ibáñez, el periodista del diario.es, le pregunta a Umaña ¿qué pasaría en caso de una guerra nuclear entre Rusia y Estados Unidos? Y su respuesta fue que la radiación nuclear se esparciría por todo el mundo y se generaría una capa de escombros y hollín en la estratosfera que taparía la luz solar y haría descender la temperatura de golpe 25 grados centígrados en todo el planeta. Los ecosistemas no podrían aguantar mucho tiempo y eso supondría el fin de muchísimas especies y probablemente también la extinción de la especie humana. Bueno, si queréis leer la entrevista completa podéis acudir a eldiario.es. De todos modos, os dejamos el enlace a la entrevista en la descripción de este capítulo. Lo dicho, que volvemos dentro de 15 días y prometemos que será con un tema mucho más amable. Paz y salud para todos.